sobre las generalidades y la introducción de la anatomía de la cabeza y el cuello. La cabeza y el cuello son regiones del cuerpo humano ya que son esenciales de funciones vitales que están procesadas por una compleja estructura de huesos, músculos, nervios y órganos. No solo esas áreas protegen el cerebro, sino que también son muy importantes para mejorar la comunicación y son esenciales para las funciones de sensores respiratorias y digestivas. Cabe destacar que las generalidades son estructura ósea, cráneo, mandíbula, músculo, sistema nervioso, órganos sensores, vías respiratorias y digestivas y vasos sanguíneos. Ya que la anatomía de la cabeza y del cuello es esencial para numerosas funciones vitales para nuestra vida diaria, es importante saber estas estructuras ya que nos ayuda a mejorar nuestras interacciones de nuestros entornos y así mantener nuestra salud. Primero debemos saber qué es la cabeza ósea y cómo se conforma. La cabeza ósea es este conjunto de huesos que se juntan para formar el cráneo o la cabeza del ser humano, para guardar los órganos que estén dentro de sí, como bien podría ser el cerebro. Esta se divide en dos partes, los huesos de la cara y los huesos del cráneo. Los huesos de la cara están divididos en 8 subpartes. Estas 8 subpartes serían el hueso vomer, el hueso del corneta nasal inferior, el hueso maxilar superior, el hueso del maxilar inferior que sería la mandíbula, el hueso cigomático que vendrían siendo los pómulos, el hueso lagrimal. Y cada uno de estos cumple una función diferente, como por ejemplo el hueso lagrimal y el hueso cigomático. Estos dos se juntan para formar una protección hacia el ojo. Por ejemplo, el ojo lagrimal humedece el ojo mientras que el hueso cigomático lo protege. Para terminar ahora, hablando sobre los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo serían divididos en 7 partes. Estas 7 partes se dividen en el hueso frontal, hueso occipital, hueso parietal, los dos temporales y el hueso efnoides y etnoides. El hueso frontal es el que se encuentra anterior a todos los huesos del cráneo, o sea que se encuentra primero, porque lo tenemos acá al frente. El hueso occipital es el que se encuentra posterior a todos ellos, o sea, contrario al hueso frontal. Lo encontramos en la parte de atrás. El hueso parietal lo encontramos, se puede decir que entre el hueso frontal y el hueso occipital, pero lo encontramos superior a estos dos, formando el techo de la base. Y el hueso etnoides, que se conjuga con otros huesos y que está por delante del etnoides, pero está por detrás de la cátula etnoidal. Y este se forma, como dije anteriormente, con otros huesos para formar las paredes, techo y base de la órbita. Y está el hueso efnoides, el cual este es un único hueso que se está rodeado por otros huesos dentro de la órbita. ¿Sabían que el músculo más fuerte de la cabeza no es la lengua? Muchas veces hemos escuchado que la lengua es el músculo más fuerte, pero aunque tenga mucha fuerza, ya que está compuesto por 17 músculos, la elasticidad no lo es, ya que el músculo más fuerte del cuerpo es el macetero, ubicado a ambos lados de la zona mandibular. Es el músculo encargado de la masticación y es capaz de ejercer una fuerza de hasta 90 kilogramos. Ahora les voy a hablar un poco sobre los músculos de la cara. Los músculos de la cara, también llamados músculos de la expresión facial, son alrededor de 20 músculos planos que se ubican bajo la cara y la piel cabelluda. La mayoría de ellos se originan de los huesos o estructuras fibrosas del cráneo y se insertan en la piel. Estos se dividen en dos grupos, los cuales son los músculos de la cara y los músculos de la masticación. Doy inicio con el primer grupo, el cual es los músculos de la cara y tiene su origen en el segundo arco faríngeo.
están inervados por el nervio facial y se dividen en 7 grupos. El primero es el grupo epicranial, que está formado por el músculo occifrontal, que es un músculo tipo hidrástico y se origina en la preneurosis craneal y en la línea local superior y va a llegar a insertarse en la piel de las cejas y de la frente. Su acción principal es elevar la ceja, arrugar la frente, causando la expresión de sorpresa. Ahora hablaré sobre el segundo grupo, el cual está formado por el músculo corrugador, que se origina en el extremo medio del arco superciliar y se inserta en la piel por encima del arco superciliar. Su acción principal es mover la ceja, tanto la media como la inferiormente. Ahora hablaré del músculo orbicular del ojo, con sus 3 porciones, la cual son la porción orbital, la palpebral y la lagrimal, el cual se origina en el borde medial de la órbita y se inserta alrededor de la órbita. Su acción principal es cerrar los ojos fuertemente. Grupo oral formado por el músculo risorio, el cual se origina sobre la fascia parodia y se inserta en el ángulo de la boca. Su acción principal es retraer el ángulo de la boca, el cual se forma los agujeros en la mejilla cuando uno se ríe. Los músculos cigomáticos mayor y menor, que van desde el puesto cigomático a el ángulo, la boca. Su acción principal es elevar la comisura labial a reír. El músculo labial del labio superior va desde de la maxila del labio superior a la ala nasal. Su acción principal es abrir las narinas. El músculo elevador del ángulo de la boca va desde el proceso infravicario al ángulo de la boca. El grupo nasal está formado por el prócer, que va desde los huesos nasales hasta la piel del entrecejo. Su acción principal es arrugar el dorso de la nariz formando pliegues transversales y dando la expresión de enojo. El músculo nasal con 2 porciones, una transversal y una que va desde el maxilar y el proceso frontal hacia el dorso de la nariz, y el cartílago alar mayor. Su acción principal es errar y dilatar las aberturas nasales. Ahora hablaré sobre el músculo depresor, el cual es el septo nasal, que va desde el proceso alveolares hacia la porción cartilaginosa del tabique nasal, que su acción principal es deprimir el septo nasal. El grupo de los músculos inferiores, el cual está formado por el músculo depresor del ángulo de la boca, que va desde la base anterolateral de la mandíbula hacia el ángulo de la boca. Su acción principal es exprimir el ángulo de la boca, ocasionando la expresión de tristeza. Cabe destacar que ahora hablaré sobre el grupo depresor del lado inferior, que va desde la base anterolateral de la mandíbula hacia la piel del labio inferior, y su acción principal es deprimir el labio inferior. El grupo auricular está formado por el grupo orbicular de la boca, que va desde la maxilar y la mandíbula hacia la mucosa de los labios. Su acción principal es ocluir y protruir de los labios. El músculo bucinador, que va de la maxilar, la mandíbula y el rabetérico mandibular hacia el ángulo de la boca. Su acción principal es el chiflar y tener alimentos en la boca. El grupo cervical, el cual está formado por el globo plástima, que va desde el tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular hacia la base de la mandíbula, la piel de la mejilla y el orbicular de la boca. Su acción principal es tensar la piel en cuestiones de tensión y de estrés. Cabe destacar que existen otros grupos de músculos, que su acción principal es el conjunto de la masticación. Estos músculos tienen su origen en el primer arco faringe y están inervados por la rama mandibular del nervio trimigenio. Están conformados por el músculo temporal, que va desde el suelo de la fosa temporal hacia la fascia temporal, y cual tiene un proceso colanoides desde la mandíbula. Su principal acción es elevar la mandíbula y cerrar la boca. El músculo macetero, que va desde el hueso cigomático hacia el ángulo de la mandíbula, y su acción principal es elevar la mandíbula y cerrar la boca. El músculo pterigoideo lateral, el cual tiene 2 cabezas, una que va desde la cresta mayor del esteroide hacia la cápsula y el disco articular, y la segunda cabeza que va desde la cara lateral del pterigoideo hacia la posterigoidea del condilo de la mandíbula. El tronco arterial branquiocefálico es una rama principal de la aorta, que se origina en el arco aórtico. Este tronco se divide en 2 arterias principales, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Su función es suministrar sangre al lado derecho de la cabeza, al cuello y al brazo derecho. Ahora hablaremos un poco sobre las arterias. La arteria carótida común externa.
Ella presenta diversas ramas: la tiroides superior, la faringe ascendente, la temporal superficial, la auricular posterior, el maxilar, el occipital, la lingual y la facial. La mayoría de estas ramas, de estas arterias, irrigan la parte de la cara y la cabeza, pero la faringe ascendente y la tiroides superior se proyectan hacia el cuello. Y no olvidemos la maxilar, que es la rama terminal más grande de la arteria carótida externa y se encarga de irrigar las estructuras más profundas de la cara. Iba de la mano con la labial y con la lingual y la facial, ya que ellas dos se encargan de la irrigación de los músculos de la masticación, la lengua y las expresiones faciales. La arteria carótida interna son vasos sanguíneos cruciales que suministran la sangre rica en oxígeno al cerebro y a otras estructuras de la cabeza. Se origina en la bifurcación de la arteria carótida común y asciende hasta el cuello, ingresando al cráneo a través del conducto carotídeo. Su función principal es nutrir los hemisferios cerebrales, el ojo, la cara y la nariz. Las arterias vertebrales surgen de las arterias subclavias, las cuales son dos arterias principales del tórax y se ubican por debajo de la clavícula. Las arterias vertebrales ascienden hasta el cuello, por dentro de los forámenes transversos de las vértebras de las columnas cervicales hasta llegar al encéfalo. Durante su trayecto emiten numerosas ramas manijas, musculares y espinales, que irrigan las estructuras adyacentes. El tronco tirocervical. El tronco tirocervical es otra arteria principal del cuello, que también surge de la arteria subclavia, pero ella da origen a otras ramas como la arteria tiroide interior, la arteria cervical ascendente, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. Ahora hablaremos un poco sobre el seno carótido. Es una estructura anatómica situada en la bifurcación de la arteria carótida común, donde se divide la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Es un receptor que detecta los cambios de presión arterial. Su función principal es regular la presión arterial, como lo dije anteriormente, y la presión cardíaca a través de los reflejos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Drenaje venoso de la cabeza. Está compuesto por la vena facial, que se forma a partir de la unión de la vena supratroclear y la vena supraorbitaria. En el ángulo medial de los ojos, creando la vena angular. La vena angular luego continúa descendiéndose hasta formar la vena facial y drena la frente media y los párpados superiores, el pleso pterigoideo. El pleso venoso ubicado entre los músculos pterigoideos y los músculos temporales y drena la vena maxilar. La vena maxilar recibe la rama del pleso pterigoideo y drena la vena retromandibular. La vena retromandibular se forma por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar, que se divide en dos ramas: la anterior, que se une a la vena facial, y la posterior, que drena la vena yugular externa. La vena yugular externa se forma por la unión de la vena facial posterior y la vena auricular posterior. Corre a lo largo del aspecto posterior de los músculos esternocleidomastoideos hasta la clavícula, donde se drena la vena subclavia. La vena yugular interna drena principalmente la sangre de la cabeza y el cuello, incluyendo las estructuras infracraneales, y viaja por la arteria carótida común y el nervio. Para conocer las regiones topográficas del cuello, debemos primero saber qué son las regiones topográficas. Las regiones topográficas son secciones que dividen el cuerpo en áreas más pequeñas para así tener una mayor facilidad al momento del estudio y la comprensión anatómica. Cabe recalcar que estas regiones tienen límites específicos, ya sea huesos, músculos, planos anatómicos, estructuras superficiales u otros puntos de referencia. Ahora bien, el cuello cuenta con dos regiones topográficas,
conocidas como la región cervical posterior y la región cervical anterior. Estas dos se encuentran delimitadas por la ubicación del músculo esternocleidomastoideo. La región cervical anterior está ubicada topográficamente en la porción anterior del cuello, abarcando 7 niveles vertebrales cervicales, es decir, desde el C1 hasta el C7. Esta se encuentra limitada superiormente por el borde inferior de la mandíbula, lateralmente por el músculo esternocleidomastoideo medio anterior e inferiormente por la escotadura yugular y clavicular del maniubro. Inmediatamente inferior a la piel se encuentra la capa superficial de la fascia, es decir, la capa delgada de tejido conectivo, seguidamente del músculo platisma, que es la musculatura más superficial que se encuentra en la región. La región cervical anterior cuenta con 4 subdivisiones o triángulos, conocidos como el triángulo submentoniano, el triángulo carotideo, el triángulo submandibular y el triángulo muscular. La región cervical posterior está ubicada en la cara posterolateral del cuello. El borde anterior está formado por la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo. El borde anterior del trapecio está delimitado por el borde posterior y la unión del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio en la línea nucal superior del occipital forman el vértice de la región posterior. El límite inferior que forma la base de la región está definido por la cara superior del medio tercio de la clavícula. La región cervical posterior también puede subdividirse en 2 triángulos, conocidos como el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. Triángulos del cuello. Los triángulos del cuello se dividen en 2 grandes regiones, la región anterior y la región posterior, cada una con sus subdivisiones. Subdivisiones de la región anterior. Se subdivide en el triángulo submandibular, submentoniano muscular y el carotideo. Subdivisiones de la región posterior del cuello. Estas no se subdividen en triángulos más pequeños, como el triángulo anterior. Contenido del triángulo. Ambos triángulos contienen estructuras importantes como venas, arterias, nervios, glándulas, ganglios inflamáticos. Triángulo carótido. Contiene la arteria carótida común, la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el nervio vago y el nervio hipogloso. Triángulo submandibular. Contiene glándula submandibular, el nervio hipogloso, el nervio miloioide y la importancia de los triángulos. Los triángulos del cuello son áreas claves para la evaluación clínica y quirúrgica del cuello, ya que permiten ubicar estructuras anatómicas importantes. La identificación precisa de los límites y el contenido de cada triángulo es esencial para realizar procedimientos como la colocación de catéteres venosos centrales, la exploración de lesiones cervicales o la realización de cirugías en región. En resumen, los triángulos del cuello son divisiones anatómicas importantes que dan la ubicación de diversas estructuras y facilitan la evaluación de tratamientos y problemas en el área. Espacios del cuello. Los espacios del cuello se dividen en 3 compartimentos: compartimento cervical, compartimento visceral y compartimentos vasculares. En el compartimento cervical tenemos la región cervical, también conocida como las atlas, y los músculos del cuello anteriores, posteriores y 2 laterales. En la región cervical tenemos a los cuerpos vertebrales más pequeños y los arcos vertebrales más grandes. Van del atlas C1 hasta el C7. El atlas C1 es un anillo de hueso con 2 arcos que carece de cuerpo y apófisis espinosa y está unido directamente al cráneo por medio de la región occipital. Esta es la articulación atlanto-occipital. El axis C2 presenta cuerpo y una apófisis odontoides que se articula con el atlas, y esta es la articulación atlantococida. La C3 pertenece a un patrón de una vértebra típica y la séptima vértebra prominente, la C6. Ella podemos ver y palpar su apófisis en la base del cuello.
Ahora pasamos a los músculos del cuello. Como mencioné anteriormente, tenemos anteriores, posteriores y dos laterales. Los músculos anteriores son un grupo de músculos que cubren el aspecto anterior del cuello y estos se dividen en tres subgrupos: grupos superficiales, grupos suprayoides y grupos infrayoides. En el grupo superficial tenemos al músculo plastima y el esternocleidomastoideo. Ahora, en los músculos suprayoides, que son los que están superiores al hueso hyoides, tenemos al digástrico, al miloideo, genoideo y estiloideo. Y los inferiores o los infrayoides son los que están inferiores al hueso hyoides y en ellos tenemos el esternoideo, homoideo, esternotiroideo y tiroideo. Ahora, los músculos laterales vertebrales del cuello, que son un grupo de músculos que se encuentran o que transcurren de forma oblicua en el cuello. En ella tenemos escaleno anterior, escaleno posterior y escaleno medio. Ahora, los músculos posteriores del cuello está cubierto por un grupo de músculos que conectan el cráneo con la columna vertebral y con la cintura escapular. Estos se dividen en tres capas: capa profunda menor y capa superficial. En la capa superficial tenemos al trapecio, esplenio del cuello y esplenio de la cabeza. En la capa profunda tenemos que está conformada por músculos transversos espinosos, cervicales y semiespinosos del cuello, semiespinosos de la cabeza y multífidos del cuello. Y en la capa profunda menor tenemos unos músculos que son suboccipitales, o sea, interespinosos cervicales y intertransversales del cuello. Ahora vamos con el compartimento visceral. En el compartimento visceral podemos encontrar a las glándulas, a la faringe, a la laringe y a la tráquea. En las glándulas tenemos a la tiroide, que es una glándula endocrina con forma de mariposa que está anterior al cartílago de tiroides y a la laringe. Esta cuenta con dos lóbulos, uno izquierdo y otro derecho, de la cual hacen un papel muy importante de crear dos hormonas que sirven para el funcionamiento correcto del organismo. Estas son conocidas como T4, tiroxina, y T3, trillodotironina. Y la laringe es la que conduce el aire hacia la tráquea. Esta se divide en una parte superior y la otra inferior. Ahora, la faringe es también conocida como la garganta. Es un tubo de 5 centímetros de largo que se encarga o se extiende por los niveles de las fosas nasales y oral hasta la laringe y comienza en el esófago. Ahora, en los compartimentos vasculares tenemos a la arteria carótida común, la vena yugular interna y vena yugular externa. La arteria carótida común es una arteria elástica de gran tamaño y ella es la encargada principal de la irrigación de la cabeza y cuello. Existe una arteria carótida común de cada lado del cuello y estas mismas difieren su origen. La arteria carótida común asciende lateralmente a la tráquea y al esófago dentro de la fascia cervical profunda y esta específicamente en la vena carotídea dentro o junto con la vena yugular interna y externa. La vena yugular interna es una estructura vascular pareada que se encuentra dentro de la vena carotídea en cada lado del cuello. Y por último, la vena yugular externa es una vena del cuello que se encuentra en la unión de la rama posterior de la vena retromandibular y la vena auricular posterior.